Bienvenida Iris Mariño. En el día de hoy tenemos el placer de presentarte ante el público de este ciclo de Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba que realizamos desde Cultura Democrática para dar voz y visibilizar a todos los artistas y activistas que trabajan en Cuba por la libertad de expresión y de asociación. Bienvenida. Gracias. Bueno, quería en primer lugar que nos cuentes cómo ha sido tu trayectoria, cómo has llegado a hacer este último tiempo la producción de este podcast en la voz de ellas, pero sé que tienes un largo camino eh, en el periodismo, en la edición de La Hora de Cuba, como fotógrafa, como actriz, etcétera. ¿Cómo has vinculado tu vocación de artista con tu vocación de defender la verdad en Cuba? Bueno, hola, ¿qué tal estás? Un placer estar aquí conversando contigo. Bueno, realmente yo inicié en el activismo, en el periodismo independiente y en la defensa de los derechos humanos hace ya alrededor de 10 años. Pero estudié arte hace más de 10 años. Desde que tenía 15 años empecé a estudiar teatro. Y mucho más atrás, mi padre es un hombre que dedica su vida, su pensamiento y su espíritu al ideal martiano. Y entonces, desde que yo era una niña, a mí me viene muy de cerca todo lo que tiene que ver con la literatura de Martí, el pensamiento, la libertad y la defensa de él, enraizado en otras facetas, más bien en la parte literaria. Mi padre es un hombre que desde que yo era muy pequeña me llevó por el mundo de la literatura y pues me hizo descubrir que uno podría pensar, imaginar y crear de forma diferente. Y ya con 15 años, después de haber estudiado danza, siempre he tenido vocaciones artísticas, pues empecé en el mundo del teatro. Y el teatro fue un universo que me abrió pues no solo la literatura, sino también la creación, la comunicación, dialogar con otras personas, crear proyectos y llevarlos a cabo. Y en el 2015, Henry Constantin me invita a participar en el medio de prensa La Hora de Cuba. Yo siempre había escrito por una cuestión de vocación, había escrito pensamientos, interrogantes que tenía como mujer, como ciudadana cubana. Y él me invita a participar dentro de La Hora de Cuba de esta forma. Y así empecé escribiendo cómo yo me sentía como mujer en aquel momento de 25 años dentro de la sociedad y en los contextos sociales en los que yo vivía. Era madre ya en aquel momento. Luego, pues también dentro del propio proyecto de La Hora de Cuba me invitan a participar de la fotografía. Y de nuevo fueron universos que se fueron abriendo, la fotografía, el videoperiodismo, la escritura, la investigación, el comunicarse con otra persona, el dialogar, el investigar, pues es algo que yo creo que tal vez estaba dentro de mí, pero realmente a la hora de Cuba me fue abriendo esas puertas y yo fui canalizando esta vocación artística que siento dentro de mí. Y ya la parte del activismo social, pues es una cosa que viene de la mano de la otra, ¿no? A veces llamamos activismo social o activismo político solamente a la acción de hablar de la política real que sucede en un país, pero, por ejemplo, no tenemos en cuenta ese activismo tal vez que hacemos cuando evitamos que personas que se están comportando de una manera mal delante de nosotros no lo hagan y nosotros nos postulamos delante de ellos y los enfrentamos. O cuando hay algún maltrato a los animales. Entonces, yo siempre he tenido como esa, como diría mi mamá, yo soy muy echapalante, como eso de, no, eso delante de mí no puede pasar. ¿A qué pasa? Que ya no solo es este activismo hacia lo natural, hacia el cuidado de la vida, sino que ese cuidado de la vida, no solo de los animales, se convirtió también en el cuidado de la vida social, de las personas, de las que nos podemos tocar,
de los infantes. Entonces siempre me he preocupado por todo lo que pasa alrededor mío con las mujeres. Es un tema que realmente me apasiona. Soy mujer, fui madre muy joven, con 16 años, me enfrenté a la maternidad y a partir de ahí empecé a descubrir también todas las problemáticas sociales que transcurren en la sociedad en la que yo vivo. Y aunque yo no padezca esas problemáticas, personas y mujeres que están a mi lado sí las padecen y eso me conmueve y me hace ser y postularme delante de lo que está sucediendo. Bueno, es un gusto conocerte, bueno, hace años que nos conocemos, pero ver una persona que íntegra, que reacciona, no se inmuta y reacciona ante las injusticias, ¿no? Que asume la responsabilidad como ciudadana, siempre tratando de colaborar de las distintas facetas que te ha tocado vivir, con los distintos espacios que te han invitado como a participar, como mencionabas el caso de la obra de Cuba, y usando tus talentos. Así que realmente es un gusto saber un poco ese inicio, bueno, ya 10 años en el periodismo independiente y que has trabajado como también en la investigación. Realmente es difícil también mantener esa decisión firme a pesar de por ahí la represión, persecución que se vive en Cuba. ¿Qué me podrías decir al respecto? Bueno, realmente es difícil, es un camino difícil. Hace poco yo escribí algo sobre la obra de Cuba por el aniversario y los 10 años. Y yo decía algo que me salió natural, pero que también he hablado con muchas personas. Y yo decía que no es un camino para ingenuos. A veces cuando nos postulamos en situaciones que creemos que están mal, que son incorrectas en la sociedad en la que vivimos, pues sufrimos represión. Y yo soy una pieza de este engranaje que también ha sufrido represión como madre, como profesional, pero no siento que eso me haya quitado, restado de mi capacidad, todo lo contrario. Eso ha sido más que una prueba para decirme, puedes con esto, porque al final lo que tú piensas no es lo errado. No es un pensamiento banal que tuviste un día como una niña joven, sino es un pensamiento que tiene consecuencias, pero que puedes defender. Riesgos. Vivimos en una sociedad que tristemente castiga al libre pensamiento, en una sociedad que tristemente reprime a las personas que nos oponemos. Yo he vivido de todo. Yo he vivido acoso por parte de la policía política y la seguridad del Estado. Yo he vivido que me secuestren, vamos a llamarlo así, me tiren contra el piso de la manifestación del 11 de julio y estar 10 días detenida. Yo he vivido en ocasiones anteriores haber ido a un 1 de mayo a hacer un trabajo y que también me lleven detenida, me lleven cargada. Yo he vivido horas de interrogatorio donde te amedrentan y, por supuesto, lo primero que siempre ponen en un punto, como yo soy madre, soy hija, soy mujer, es piensa en tu hijo, piensa en tu familia. Mi respuesta siempre ha sido lo mismo, pensando en mi familia, pensando en mi hijo, es que yo vivo hoy en Cuba y hago el activismo social y político que hago, porque yo quiero una sociedad mejor, no solo para mí, sino para mi hijo, para mi familia, para los vecinos. Yo busco eso, una democracia, el libre pensamiento, el respeto a las individualidades, que no es más que eso, el respetar que pensamos diferente. No tenemos que ser iguales. Eh, el trabajo del periodismo independiente contribuye un poco a esa oposición, a romper ese muro del sistema totalitario, ¿no? De que silencia a la oposición, donde la oposición está totalmente invisibilizada y donde la ciudadanía en general solo conoce la voz del régimen. Entonces, el trabajo
del periodismo independiente en Cuba tiene esa misión de visibilizar otras voces, así como por el trabajo de artistas o activistas o a través del teatro y otras alternativas artísticas, llaman a la reflexión a la ciudadanía, a pensar como al pensamiento crítico, digamos, y es una invitación a que la ciudadanía también despierte, ¿no? Utilizar el arte para que la ciudadanía se despierte y también, no sé, se empodere para levantarse contra ese pisotón de la bota de la dictadura del régimen. Entonces, ¿qué me podrías decir o cuál es tu experiencia en esa articulación entre artistas, periodistas independientes con una, por ahí, oposición, lo que se podría decir más tradicional, de partidos políticos que obviamente están vetados en Cuba, que es un sistema unipartidista, o son movimientos políticos que buscan llamar a elecciones libres, o oposición más social con otro tipo de activistas, no sé, de movimiento de mujeres, movimiento LGTBI, ¿qué articulación has vivido hacia algún espacio? ¿Qué nos podrías contar de tu experiencia al respecto? Mira, yo en particular, por una decisión propia, yo no milito en ningún partido político, pero es una decisión propia internamente mía. Realmente no milito en ningún partido político, ni de la oposición, ni del régimen. No estoy de acuerdo en esos partidos. No me siento bien de un marco estructural. También puede ser por esta parte del libre pensar y de los artistas, ¿no? Que a veces no nos queremos sentir entre ataduras. Pero sí siento que la sociedad cubana de hoy, la sociedad cubana de los jóvenes de hoy, sí buscan como alejarse un poco de ese modo tradicional que solo el activismo sea, sino que realmente he visto que a través del arte pues se movilizan, eh, que a través del arte se crean proyectos donde te y al día. Y realmente yo me inclino más hacia esta fase. Por eso me defino más artista, productora, fotógrafa, que en un principio, que dentro de pues que estar en un partido político. Y siento que los jóvenes de hoy, en la Cuba de hoy, en la Cuba contemporánea, los que van quedando, los que no deciden emigrar, pues deciden enfrentarse y reflexionar y pensar pues a través del arte. No solo del teatro, sino también de las artes plásticas, del arte que se palpa en la piel, del tatuaje. He visto muchos jóvenes con discursos interesantes y con propuestas interesantes haciendo hoy trabajos artísticos en la piel, el cuerpo como conciencia corporal y humana. Y eso me parece muy interesante. Los músicos, los muchachos del teatro, de la danza, del performance, y cómo las artes también se vinculan, interactúan entre ellas y van transformando poco a poco. Lo digo desde mi perspectiva. Cuando yo estudié en la Academia de Arte, quizás no nos articulábamos de esa manera, pero ya los jóvenes de hoy en día en la Academia de Arte, pues tienen un pensamiento diferente, se articulan de manera diferente, forman proyectos y están generando todo el tiempo algo para cambiar, para modificar. Y yo creo en eso, yo creo en esos pequeños detalles, en esas microacciones que tú puedes hacer en una sociedad para cambiar al final la macro sociedad. ¿Crees que hoy en día hay más margen para crear esos microproyectos y que sean totalmente independientes del régimen sin tener represión o demás? O, digamos, porque en un sistema totalitario, digamos, no.
Pero se dice que algunos autores piensan que Cuba está en una etapa de post-totalitarismo, ¿no? Digamos, que como que se van flexibilizando las cosas. ¿Vos lo ves eso así o no se flexibiliza tanto, Lo se que sigue reprimiendo? sí, Sí. exacto. Lo que veo desde mi perspectiva es que muchos jóvenes han perdido ese miedo, ese habla bajito, ese cuidado, pero saben a las consecuencias que se tienen que enfrentar. En el momento en que llegan, a veces tenemos el ímpetu y de decir, pero cuando nos censuran, cuando te meten en una sala de interrogatorio, cuando te amenazan, tú decides en ese momento si tú vas a continuar o te vas a retirar. He visto realmente en estos 10 años que muchos que han continuado, tal vez ya desde otras acciones, con perfiles más bajos, pero no dejan de hacer. No han dejado de hacer, no han dejado de conectar, no han dejado de dar talleres, no han dejado de pensar, de escribir, pero simplemente con un activismo social y perfiles más bajos. Hay otros que se han retirado o que simplemente han decidido emigrar, que realmente en mi perspectiva yo siento que Cuba se ha drenado los jóvenes, ¿no? Han emigrado mucho, el pensamiento joven cubano ha drenado, se ha ido en la mayoría. Y los que van, pues, a la mayoría de edad, muchos jóvenes en Cuba, el sueño es irse, pero otros siguen haciendo, siguen creando, sabiendo que eso puede tener consecuencias mayores en su vida. Sabemos la dificultad que hay en la comunicación, digamos, de la sociedad civil con la ciudadanía en general, digamos. Cada vez que se habla la palabra diálogo, en Cuba a veces la palabra diálogo se teme, ¿no? El diálogo de la sociedad civil con el régimen, que se negocie eh, en la etapa de democratización tan esperada por todos hace 6 décadas. Eh, pero ese diálogo entre la sociedad civil, que es muy difícil, con una cuestión de siempre desconfianza, distintas visiones, distintos roles, no sé, o sea, se da en distintos ámbitos, pero ¿qué tal del diálogo entre la sociedad civil o distintos proyectos que mencionas con la ciudadanía para movilizar y tener impacto? Porque o si queda todo esos microproyectos en un pequeño ámbito y por el miedo o por ahí por la represión, todo queda como un impacto como limitado, ¿no? Como sin expandible, sin repercusión, o puede ser que con con la nueva realidad de las comunicaciones, de las redes sociales, y aunque con lo caro que es el acceso a Internet y con todas las últimas medidas que ha tomado Texas, sí hay todavía esperanza de que tenga más repercusión y que haya más movilización e impacto entre esos microproyectos, esas pequeñas libertades que se están dando ahora con la ciudadanía. Que, Yo creo que el Internet para bien. Realmente hay algo que de cerca, por ejemplo, yo doy clases de teatro y danza, dentro de las cosas que hago también en una comunidad de la Iglesia Católica, de las Hermanas Teresianas en la ciudad de Camagüey. Y a mí el impacto de ellas, por ejemplo, es algo que me ha cautivado, porque ellas trabajan con niños, con jóvenes, pero les brindan la merienda y les brindan un espacio en el que, aunque yo, por ejemplo, que no soy católica, yo no practico el catolicismo, yo también soy acogida en ese espacio. Entonces, por ejemplo, las hermanas teresianas a mí me han enseñado también un poco la vocación del respeto, del diálogo y qué puedo aportar yo a esa comunidad. Yo doy clase a niños entre 5 y 15 años de teatro y danza, donde les enseño el danzón, el danzonete, el cha-cha-cha, el mambo, que forma parte de
de la idiosincrasia, de la cultura del cubano, que tal vez en esa pequeña comunidad no signifique a gran escala que los niños van a cambiar de repente su pensar, pero que un niño, que dos, que tres, aprendan a comunicarse, a dialogar, a bailar otras formas de ser, a crear en conjunto, pues en su mundo de teatro, ¿no? Otras narrativas, que no sea solo la violencia que se vive tal vez en su comunidad o en sus casas, o que los saque, los abstraiga ese espacio de tiempo, me parece positivo. Porque a veces lo que sucede es eso, que nos sentimos como que estamos haciendo mucho, pero no sentimos el gran cambio. Pero yo creo que sí, sí hay cambios positivos. Lo que en microestructuras, no muy pequeños, pero con cambiar un poquitico y darle otra forma de vida al infante, al niño, pues eso me parece que es un logro. Por ejemplo, en el espacio que yo tengo en la voz de ella, nosotros cuando presentamos el proyecto pensábamos que realmente no íbamos a tener mucha comunicación porque dentro de Cuba las estructuras del Internet, que también son caras, y nuestro principal objetivo es la mujer cubana en la ciudad de Camagüey, que tampoco vivimos en La Habana, pues sí, hemos tenido acogida, no solo acogida, personas que se han comunicado con nosotros tanto en la vía pública y privada como en las redes sociales por darnos las gracias por los temas de los que estamos hablando. Hablar de maternidad, hablar de depresión postparto, hablar del cuidado de nuestras familias. Son temas que no se acogen normalmente en nuestra sociedad. Y hablarlos desde una perspectiva de una mujer cualquiera que cuida a su papá, que cuida a sus hermanos enfermos. Hablar del autismo hoy en Cuba como una mamá que soñó todo el proceso de la maternidad y se tiene que enfrentar al autismo, cómo es recibida también por el núcleo social, cómo la botaron de un círculo infantil porque su hijo era diferente y ella se tuvo que beber las lágrimas, pero eso no la milanó, eso le hizo que creciera. Entonces, que esas historias de vida lleguen a nosotros y nosotros seamos pues comunicadoras de esas historias y que varias personas pues escriban, se comuniquen, dialoguen sobre los fenómenos que están pasando hoy en Cuba, me parece un acierto. Quizás nosotros tenemos, no sé, 200, vamos a decir, mensajes en un video, pero quizás tenemos 3.000, 5.000, 80.000 en otro video, pero no por las visualizaciones realmente es que creemos la mayor importancia, sino por las personas que están allí comentando, que hablan de sus historias de vida, que comparten y se acercan a nosotros. Y eso realmente hace 10 años en Cuba era un poquito impensable. Y entonces hay un comentario que a mí me alegró el alma y es un muchacho que vive en la ciudad, que vivía en la ciudad donde yo vivía. Y un día, por darle like a un texto que yo había escrito en la hora de Cuba, lo llamaron. Un muchacho que no me conoce. Lo llamaron aparte, lo citaron para amedrentarlo, para amenazarlo. Él al final se fue huyendo de Cuba, como muchos tanto. Y ahora me dice, yo me reconozco que tuve miedo, pero admiro el valor que tú has tenido, porque incluso a mí que me llamaron por darte un like, tú eres la que haces ese trabajo, pero que no te has detenido, sino que has seguido, que has incrementado, que has conectado personas. Y eso a veces uno está como un poco desanimado, pero esos mensajes, por ejemplo, te dicen, si yo pude llegar a esta persona, también he podido llegar a muchos más, ¿no? Y eso es positivo. A veces no vemos los números de miles, simplemente con que lo vean dos personas, con que lo comenten, también es positivo, porque hemos cambiado algo en la mente de esos cubanos. Por ejemplo, en el último programa que nosotros hicimos, que hablamos sobre la emigración, pero desde la perspectiva de una madre que ha tenido que ver cómo sus hijos se fueron de Cuba. Los mensajes de allí son desgarradores, porque cuántas millones de madres han tenido que ver cómo sus hijos se fueron de Cuba. En especial fue la madre de Reina Yanara.
una presa política, que no solo tuvo que ver y sufrir el dolor de su hijo yéndose de Cuba, sino que también tuvo que sufrir la detención de su hija por protestar el 11 de julio. Y ella contaba algo, y es que ella, Reina, la llamaba un día y le decía, mamá, tengo hambre. Y ella decía, ¿cómo yo como madre puedo aguantar que mi hija me diga, tengo hambre cuando mi refrigerador está lleno de comida? Y que esa historia de esa madre, la historia de Reina, la escuchen otras madres, que se comuniquen con ella, que se solidaricen, es positivo. Es una cosa que a mí realmente me alegra, me llena el alma, porque esa historia no se queda allí encapsulada solo en la memoria de Reina, sino que se expande hacia otras comunidades, hacia otras familias que padecen lo mismo o han padecido lo mismo que la madre de Reina. Por eso entonces yo creo que pequeñas acciones cambian la sociedad. Y aunque sintamos que hoy podemos llegar a 3 o 4 personas, pero tal vez mañana podemos llegar a 20, a 50 y a miles. No, realmente da esperanza ver esas pequeñas comunidades, aunque sean virtuales, que surgen en este tipo de proyectos donde, con contenidos como el tuyo, ¿no? Que de alguna manera estás entrevistando a mujeres que son testimonios, que cuentan su historia y que de alguna manera esa historia se repite y por eso hay mucha gente que se identifica dentro de un contexto que además es totalitario, porque por ahí hay realidades muy, muy comunes, dificultades de madres que viven la pobreza, que yo por ahí hay en toda América Latina o con el autismo, pero en un contexto como el de Cuba es un contexto particular. Entonces, sobre todo porque todo régimen totalitario corta todo tejido social. Eh, y aísla a las personas. Y lo que estás haciendo con este podcast es justamente reuniendo a mujeres que comparten sus historias y que de alguna manera se pueden sentir contenidas. Entonces, da esperanza. Generando esperanza en el pueblo es que de alguna manera se lucha también contra este régimen tan aterrador. Este, realmente te agradezco muchísimo que hayas compartido tu historia y que nos hayas contado sobre el impacto de este nuevo contenido que has creado, como es el podcast La Voz de Ella. ¿Quieres agregar algo, compartir alguna anécdota que quieras decir? ¿Algún mensaje? Hay mucha gente que dice que cree en la lucha armada. Yo no creo en la lucha armada. Realmente no. Yo creo en la lucha pacífica, yo creo en el diálogo y en el respeto. Porque como mismo te conté sobre mi padre, que fue quien me llevó un libro de Martí por primera vez a mis manos, mi padre hoy en día está haciendo un doctorado sobre Martí, pero mi padre cree en el sistema comunista. Él cree fielmente en él. Y ok, yo respeto eso. Yo lo respeto porque no todos podemos ser iguales. Realmente lo que yo busco es que dentro de nuestras diferencias busquemos una sociedad mejor, no una sociedad totalitaria, no una sociedad represora, sino una sociedad mejor, en el que el diálogo y el respeto y el amor a la vida, pues podamos construir una nueva sociedad. Yo realmente tengo, muchas personas a veces me preguntan, ¿cómo sería la Cuba del mañana? Yo pienso que la Cuba del mañana puede ser una Cuba mucho más inclusiva. Hoy en día ya se ve. Y que si seguimos trabajando dentro de pequeñas acciones, con el diálogo, con el respeto, no es una cuestión de convencer, sino es una cuestión de observar y dentro de nuestras diferencias decir, mira, ¿qué yo te puedo aportar a ti? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son las tuyas? ¿Y en qué podemos converger? Yo evidentemente no voy a coger un fusil. No es no es la parte que yo defiendo, pero sí puedo llegar a un aula y darte dentro de mis conocimientos, puedo ser puntual, que eso también es importante. Cuando hablamos de respeto a la ciudadanía, puedo ser puntual, puedo hablar bajo, puedo respetarte,
puedo hablarte con respeto y puedo inculcarte lo que yo sé dentro de valores cívicos hoy en día. No voy a aceptar que intentes pues postularte por encima de mí para hacer prevalecer tus creencias y tus entendimientos. No voy a aceptar que me acoses o me persigas en la vía pública. No voy a aceptar que pues que eches fecales en la puerta de mi casa porque yo pienso diferente. Pero ¿qué puedo construir con? Puedo hacer una denuncia, puedo hacer un perdón. Entonces, y no amor. Oh, muchísimas gracias, Iris, por tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Espero que este tipo de proyectos se multipliquen en toda la isla para que eh, vayamos transformando la sociedad cubana para la Cuba que todos deseamos. Un abrazo. Saludos. Gracias por darme la oportunidad. Y pues eso, la anécdota no es más que eso. Yo soy una mujer cubana que soy Cuba, y acá en un país que tengo que pero también quiero un cambio y lo intento hacer lo mejor. Un saludo.